Vamos a hallar el dominio de estas tres funciones. En este ejercicio tenemos una función raíz. Debemos hallarle el dominio. Por tal razón, la parte interna de la raíz, es decir, x al cuadrado menos 4, debe ser mayor o igual que 0. Incluyo el igual porque la raíz no aparece en un denominador. ¿Por qué resulta la inecuación? Porque la raíz es de índice par, es decir, de índice 2 en este caso. Para que la expresión tenga sentido en los reales, la parte interna debe ser estrictamente mayor o igual que 0. Para resolver esta inecuación, que es una inecuación cuadrática, debemos factorizar el lado izquierdo de la inecuación. Tenemos una diferencia de cuadrados, que se factoriza como x, la raíz de x a la 2, menos 2, que es la raíz de 4, y escribimos lo mismo, pero con signo contrario, o sea, x más 2, mayor o igual que 0. Para resolver esta inecuación, simplemente aplicamos el método de los intervalos. ¿Qué hacemos mediante el método de los intervalos? El 0 de cada factor, en este caso, el 0 de x menos 2, simplemente resolvemos esta ecuación lineal, resulta x igual a 2, lo traemos a la recta numérica. Lo mismo hacemos para hallar el 0 del otro factor, x más 2. Y resolvemos esta ecuación lineal. Despejamos la x y resulta x igual a menos 2. El valor de x igual a menos 2 lo traemos a la recta numérica. Y estos dos ceros, o sea, los que hicieron 0 ambos factores, dividen la recta numérica en tres intervalos, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Ahora lo que debemos hacer es hallar el signo de cada intervalo. Para eso escribimos ambos factores en el primer intervalo. Le damos un valor a esta x, para el primer factor, a la izquierda de menos 2. En este caso podría servir el menos 3. Menos 3 menos 2, menos 3 menos 2 igual a menos 5. Resulta un número negativo. Por tal razón, el signo del primer factor para el primer intervalo es negativo. El mismo valor x igual a menos 3 lo llevamos al segundo factor. O sea que menos 3, esta x, más 2 igual a menos 1. Obtenemos así un signo también negativo para el segundo factor del primer intervalo, de menos infinito hasta menos 2. Ahora multiplicamos los signos, menos por menos da más. Siempre que tengamos factores que se están multiplicando en una inecuación, podríamos deducir tranquilamente los signos de los demás intervalos. En este caso irían intercalados, más, luego menos y después más. Esta regla tiene su excepción o tiene algunas excepciones, particularmente cuando en el denominador aparece un factor elevado a la 2 o a una potencia par. Si esto sucede, es muy probable que se pierda la secuencia de los signos. Ahora vamos a hallar el signo que tiene el segundo intervalo. Colocamos los dos factores, damos un valor entre menos 2 y 2 para probar que en realidad da menos. El valor que podemos darle a la x en cada factor es 0, que está entre menos 2 y 2. 0 menos 2 me da menos 2, por tal razón negativo. Y 0 más 2, obtenemos 2, positivo. Menos por más, menos. Y para el tercer intervalo, vamos a corroborar que en realidad da positivo el signo de este tercer intervalo. Le damos un valor a la x a la derecha de 2. Si x me vale 3, 3 menos 2, 1, positivo. Y el mismo 3, 3 más 2, 5, positivo. Más por más da más.
Como estamos hallando el dominio para esta función, entonces decimos que el dominio es x, pertenece, la inecuación dice mayor o igual que 0, entonces sirven los intervalos donde están los signos positivos. Entonces, desde menos infinito hasta menos 2. Incluimos el menos 2, es decir, lo colocamos con corchete por el igual que aparece acá. Menos infinito hasta menos 2. Como hay otro intervalo donde el signo es positivo, entonces hacemos la unión. Unido 2, también cerrado por el igual que aparece en la inecuación, hasta más infinito. Obtenemos así el dominio para esta función. Para hallar el dominio de esta función, observamos que la variable x aparece en el numerador dentro de una raíz de índice par y también en el denominador dentro de una raíz de índice par, en este caso 6. Por tal razón, el numerador x2 menos 9, es decir, la parte interna de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. Y se debe cumplir también que la parte interna de la raíz del denominador, en este caso 25 menos x2, debe ser estrictamente mayor que 0, porque cualquier cantidad a sobre 0 da como resultado no definido si a es diferente de 0, porque si a es igual a 0, resultaría 0 sobre 0, y 0 sobre 0 es una indeterminación. Observamos que en este primer caso resulta una inecuación cuadrática. Debemos factorizar el lado izquierdo de la inecuación. Tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 3, es decir, la raíz de x al cuadrado es x menos, y la raíz de 9 es 3, por lo mismo, pero con signo contrario, o sea, x más 3, mayor o igual que 0. Para resolver esta inecuación, simplemente aplicamos el método de los intervalos. Buscamos los ceros de cada factor. En este caso, el cero del primer factor, x menos 3, es 3, porque 3 menos 3, 0, y 0 por cualquier cantidad es 0. Y el 0 del otro factor, que en este caso es x más 3, es menos 3, porque menos 3 más 3 da como resultado 0. Para hallar los signos de cada intervalo, que en este caso resultaron 3 intervalos, desde menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a más infinito, simplemente analizamos el signo de cada factor en cada intervalo. Para ello, le damos un valor a la x de cada factor que esté a la izquierda de menos 3. Un valor podría ser menos 4. Menos 4 menos 3 da como resultado menos 7. En este caso obtenemos un signo negativo para el primer factor del primer intervalo. Y ese mismo menos 3 lo traemos, el mismo menos 4 lo traemos acá. Menos 4 más 3. Menos 4 más 3. Obtenemos menos 1. Es decir, el segundo factor del primer intervalo también es negativo. Ahora multiplicamos los signos, menos por menos, más. Esto quiere decir que el intervalo desde menos infinito a menos 3 es positivo. Hacemos lo mismo con el segundo intervalo, de menos 3 a 3. Colocamos los dos factores, sin escribir la parte interna de ellos, y damos un valor a la x de cada factor entre menos 3 y 3. En este caso nos serviría el 0. 0 menos 3. 0 menos 3 da como resultado menos 3. Es decir, el
primer intervalo, o el primer factor mejor, para el segundo intervalo es negativo. Y si traemos el mismo 0 al segundo factor, obtenemos 0 más 3, que en este caso da positivo. Ahora multiplicamos los signos, menos por más, menos. Por tal razón, el signo del segundo intervalo es negativo. Para analizar el signo del tercer intervalo, colocamos los dos factores, sin escribir la parte interna, y damos un valor a la x de cada factor que esté por encima de 3. En este caso nos sirve el 4. 4 menos 3 da como resultado 1, positivo. Y 4 más 3, 7, positivo. Multiplicamos los signos, más por más da más. En este caso, el signo del tercer intervalo, desde 3 hasta más infinito, es positivo. Ahora, deducimos a partir de estos signos la solución para esta inecuación, esta o esta, que son equivalentes. Como me están pidiendo los mayores o iguales que 0, sirven los signos positivos o las cruces. Entonces decimos que la solución para esta inecuación es x pertenece menos infinito abierto hasta menos 3 cerrado. Colocamos corchete. ¿Por qué cerrado? Porque la inecuación dice mayor o igual, es decir, incluye el extremo, en este caso el extremo derecho, menos 3. Y buscamos el otro intervalo positivo, que en este caso va de 3 a más infinito. Entonces, unido, 3, también cerrado con corchete, hasta más infinito. Asimismo, vamos a resolver esta inecuación. Tenemos una inecuación cuadrática porque el exponente de la x es 2. Cuando se tenga una inecuación cuadrática de este tipo, o muy parecida, todo debe estar en el lado izquierdo y el 0 en el lado derecho. Y luego se factoriza. En este caso tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque son dos términos, en este caso el 25 y x a la 2, separados por el signo menos. ¿Y por qué diferencia de cuadrados exacta? Porque el 25 tiene raíz cuadrada exacta, que es 5, menos, y la x2 tiene raíz cuadrada exacta, que es x. Simplemente escribimos lo mismo, pero con signo contrario. 5 más x mayor que 0. Ya la inecuación está de una forma que nos permite de una vez aplicar el método del paso anterior, o sea, el método de los intervalos. Entonces, en este caso hacemos la recta numérica, llevamos los ceros de cada factor a esta recta. El cero de este factor es simplemente 5, es decir, 5 menos x igual a 0. Si despejamos la x, le damos el 5 acá, llevamos la x al otro lado, queda x positivo, o sea, x igual a 5. Lo ubicamos en la recta numérica. Y lo mismo hacemos con el otro factor, 5 más x. Igualamos a 0. Despejamos la x y queda x igual a menos 5. Este valor también lo traemos a la recta numérica, menos 5. Ahora, llevamos los dos factores a cada intervalo, sin escribir la parte interna. Y para hallar el signo de este primer intervalo, simplemente le damos un valor a la x que esté a la izquierda de menos 5. En este caso nos sirve el menos 6. Y resulta 5 menos, vamos a reemplazarlo por menos 6. Menos 6, esta es la x. Y resulta 5 menos por menos más 6 igual a 11. Es decir, obtenemos un número positivo. Por tal razón, el primer factor para este primer intervalo es positivo. Para el segundo factor, llevamos el mismo valor de la x, menos 6. Y obtenemos 5 más menos 6, igual 5, y más por menos, menos 6. Esto es igual 5 menos 6, menos 1.
Es decir, el segundo factor para este primer intervalo es negativo. Ahora multiplicamos los signos, más por menos, menos. Por tal razón, el intervalo desde menos infinito hasta menos 5 es negativo. Lo mismo hacemos con el segundo intervalo. Llevamos los factores y hallamos los signos. Para esto, le damos un valor a la x que esté entre menos 5 y 5 en cada factor. Nos sirve el 0. 5 menos 0, 5, positivo. Y 5 más 0, 5, positivo. Ahora multiplicamos los signos y resulta más por más da más. Es decir, el intervalo de menos 5 a 5, positivo. Para el tercer intervalo, también llevamos los dos factores y damos un valor a la derecha del 5. En este caso, 5 nos sirve el 6. Entonces 5 menos 6 igual a menos 1. Es decir, este primer factor es negativo. Y 5 más 6, 11, positivo. Si multiplicamos signos, menos por más, menos. Es decir, el intervalo de 5 a más infinito es negativo. Por lo tanto, la solución para esta inecuación es x pertenece, buscamos los signos positivos que me está diciendo mayor que 0. Entonces las cruces, o sea, me sirve de menos 5 a 5. X pertenece a menos 5 a 5, abierto en ambos extremos, porque aquí no está el igual. Ahora, para hallar el dominio de esta función, simplemente hacemos la intersección del resultado de esta inecuación con el resultado de esta otra inecuación, que ya los hallamos en el paso anterior. Para ello, simplemente trazamos de nuevo la recta numérica y llevamos los valores extremos de cada intervalo. En este caso, el menos 3, el menos 5, el 3 y el 5. Y hacemos lo siguiente. Comenzamos a barrer intervalo por intervalo. Acá el primer resultado nos dice que la x desde menos infinito hasta menos 3. Entonces trazamos desde menos 3 abierto hasta menos infinito. Esto se lee desde menos infinito hasta menos 3. Pero aquí lo cerramos. Cerramos la bolita porque nos dice este intervalo que debemos incluir este extremo derecho, menos 3. Y el otro intervalo dice de 3 a más infinito. Comenzamos desde 3, la bolita cerrada, hasta más infinito. Y el otro intervalo nos dice desde menos 5 hasta 5, abierto. Desde menos 5, abierto, ubicamos la bolita debajo del menos 5 hasta 5. O sea que venimos hasta acá, abierto también. Y en este caso debemos hallar lo que está doblemente rayado. Va a ser el dominio de la función. ¿Qué es lo doblemente rayado? El intervalo que aparezca con más líneas. En este caso, el intervalo de menos 5 a menos 3 aparece con 2 líneas. Y el intervalo de 3 a 5 también aparece con 2 líneas. Por tal razón, el dominio de esta función es x pertenece, acá como es abierto y aquí cerrado, porque incluye el menos 5, predomina el abierto. Entonces debemos decir desde menos 5 abierto hasta, y acá, no doblemente rayado, doble línea, hasta menos 3. Como aquí está la bolita, incluye el menos 3, bolita cerrada, y aquí hay una secuencia que no se pierde,
Entonces, también toma el menos 3, por tal razón, menos 3 cerrado, unido, acá tomamos lo doblemente rayado, o la doble línea, que va de menos 3 a 5. Entonces nos sirve el 3 cerrado, hasta 5 abierto, porque predomina el abierto en la parte de abajo, hasta 5 abierto. De esta manera, este dominio corresponde a la función dada. Ahora debemos hallar el dominio de esta función. Tener f de x, en este caso, es como si tuviéramos f de x igual a g de x más h de x. Es decir, f de x se compone de la suma de dos funciones. G de x sería raíz de x menos 2 y h de x sería raíz cuarta de x menos 4. Para hallar el dominio de esta función, simplemente analizamos la x en qué sitio está. En el primer caso, la x aparece dentro de una raíz de índice par, 2. En el segundo aparece también dentro de una raíz de índice par, en este caso 4. Es como si halláramos la intersección del dominio de g de x con esta otra función h de x. Es decir, y en conclusión, debemos hacer una intersección de dos dominios. Para hallar el dominio de esta primera parte, simplemente lo de adentro, la parte interna de esta raíz cuadrada, debe ser mayor o igual que 0. Es decir, x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Por qué incluimos el igual? Porque la raíz no está en un denominador. Y esto significa intersección. También x menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Por lo mismo del caso anterior. Incluyo el igual porque la raíz no aparece en un denominador. En este caso resulta una inecuación lineal. ¿Por qué lineal? Porque la variable x tiene exponente 1 y está en un numerador. Lo mismo acá, también tenemos una inecuación lineal. Estas inecuaciones son muy fáciles de resolver. Simplemente, para dejar la x solita, sumamos 2 a ambos lados, porque es el inverso aditivo de este menos 2. Menos 2 más 2 da 0, que resulta x mayor o igual, y 0 más 2, 2. Es decir, x mayor o igual que 2. Y esta inecuación, lo mismo, debemos sumar 4 a ambos lados de la inecuación. Si sumamos 4 acá, se va con el menos 4 y queda la x solita mayor o igual que 0 más 4, 4. En este caso hacemos la intersección de las dos soluciones. Para eso trazamos la recta numérica y llevamos los extremos de cada intervalo o de cada inecuación y resulta acá el 2 y el 4. Ahora procedemos a lo siguiente. Aquí nos dice x mayor o igual que 2. Como incluye el 2, utilizamos la bolita cerrada y nos dice que hasta más infinito. Es decir, todos los valores mayores o iguales que 2 cumplen esta inecuación. Y esta, todos los valores mayores o iguales que 4 cumplen esta inecuación. En este caso debemos elegir la parte que tenga mayor número de líneas o también lo doblemente rayado. En este caso el intervalo o la parte con mayor número de líneas es desde 4 hasta más infinito. Por tal razón, el dominio de esta función es x pertenece 4, cerrado, porque acá la bolita está cerrada, está rayadita, y aquí en la otra línea incluye el 4. Por eso el dominio es x pertenece a 4 cerrado con corchete hasta más infinito. Si vamos a escribir este dominio en forma geométrica, simplemente haríamos esto. El dominio de esta función, que se compone de la suma de dos funciones, sería desde 4
hasta más infinito. Esta sería la forma geométrica de este dominio. No olvides recomendar este canal a todos tus conocidos. En el canal El Profe Augusto encontrarás próximamente muchos videos que te aclararán dudas en diversos temas. Suscríbete. Hasta pronto.